No, todavía. Okay. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar Citometría de Flujo, de la investigación básica a la aplicación clínica, impartido por el doctor Jairo Ricardo Villanueva Toledo. Él es médico cirujano de formación, realizó la maestría y el doctorado en genética y biología molecular en el CIMBESTAB. Tiene más de 10 artículos publicados y actualmente es investigador en la Fundación IMSS-AC y consultor de citometría de flujo. Yo soy Ashanti Calderón y me pueden encontrar en YouTube como Aminoácida. Ahí comparto información de interés del área químico-biológica. No olviden dejar sus preguntas en el chat, que se contestarán al final de la presentación. Bienvenido, doctor, adelante. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Y el día de hoy pues voy a platicarles un poco de lo que hago, un tema que me gusta, que me apasiona mucho, que es la citometría de flujo. Y vamos a dar un panorama. Vamos a empezar de la parte básica, o sea, la investigación básica y la aplicación que tiene pues esta tecnología. ¿Qué es lo que vamos a tratar de abarcar durante esta plática? Pues vamos a empezar a ver qué es la citometría de flujo. Vamos a ver cómo funciona un citómetro de flujo, un poco de los fluidos y la óptica, cómo se clasifican estos equipos y algunas aplicaciones, principalmente pues, aplicación en la investigación, en la parte básica, y así como en la parte clínica, en el apoyo al diagnóstico clínico. ¿Qué es la citometría de flujo? Bueno, la citometría de flujo, la palabra citometría la podemos dividir pues, de acuerdo a sus bases como cito, que es célula, y metría, medición. En términos generales, pues simplemente es una medición celular, ¿no? Sin embargo, pues tiene otra palabra que es la palabra flujo. Esto quiere decir que para poder aplicar esa tecnología o esa técnica, necesitamos de que nuestras células estén en una suspensión. Por lo tanto, la citometría de flujo, ya una definición un poquito más técnica, pues es una técnica de análisis celular a través de la cual nosotros podemos medir propiedades tanto físicas como químicas de las células que se encuentran suspendidas en un fluido. Hay otro nombre que recibe la citometría de flujo, como muchos los conocen en este ambiente, que es con la palabra FACS, que significa Fluorescence Activated Cell Sorting. Sin embargo, pues esta palabra o estos acrónimos pues es una marca registrada, ¿no? Por eso se recomienda mejor el uso de la palabra citometría de flujo como un citómetro de flujo cuando nos estamos refiriendo al equipo del cual estamos hablando. Bueno, ¿cuál es la relevancia? Pues desde el primer artículo que se publicó de acuerdo a la base de datos de la Biblioteca de los Estados Unidos, nosotros desde 1974 hasta la fecha, pues vemos si nosotros hacemos una búsqueda escribiendo solamente como palabra clave flow cytometry, entonces vamos a ver cómo ha ido creciendo o cómo las publicaciones con esta tecnología, con esta técnica, ¿no? Hasta el día de hoy esto ha ido incrementando y seguirá incrementando por todas las capacidades o por toda la bondad que tiene esta tecnología y que nos puede a nosotros, nos apoya tanto en la parte de investigación, bueno, como también en la parte clínica. De ahí radica la importancia de conocer un poquito acerca de esta tecnología o de esta técnica. ¿Qué podemos hacer nosotros con un citómetro de flujo? De manera general, podemos decir, vamos a ir explorando cada una de ellas, cada una de las técnicas que podemos nosotros hacer, pero de manera general podemos decir que podemos enumerar partículas en suspensión, podemos evaluar partículas que pueden ser de 10 millones, 5 millones en adelante, desde una sola hasta 10 millones o más, dependiendo de los que tengamos nosotros en nuestra muestra, en menos de un minuto, ¿no? Eso va a depender de las características de cada equipo y de cada marca. Y también nos permite o nos puede permitir, dependiendo del equipo que nosotros tengamos, pues nos puede permitir separar células, ya sea hacerlas vivas de las muertas o que tengan algunas características particulares, ¿no? que sea de nuestro interés, ya sea en procesos de investigación o para terapia, y para poder hacer posteriormente análisis subsecuentes. ¿Cómo funciona un citómetro de flujo? Vamos a ver un poquito por dentro cómo es el citómetro, ¿no? Las partes que lo componen, las partes que hacen que el equipo funcione, ¿no? Necesitamos primero pues, un sistema de fluidos, necesitamos una óptica y necesitamos una parte electrónica. La de fluidos, pues que como habíamos mencionado,
como habíamos mencionado en la introducción, cuando definimos la palabra citometría de flujo, bueno, de la técnica, pues requerimos que nuestras células o que nuestra muestra esté suspendida, es decir, que se encuentre en una suspensión celular y para poderla nosotros analizar. Podemos analizar también tejidos o podemos analizar órganos, sí los podemos analizar, pero estos tienen que estar disgregados, tienen que estar en la unidad celular y suspendidos en un fluido, ¿no? Para poder ser analizados. Un sisteómetro, como ya habíamos mencionado, pues requiere de tres sistemas: el sistema de fluidos, un sistema óptico y un sistema electrónico. Aquí tenemos una gráfica, un diagrama de cómo sería o de cómo es un citómetro de flujo en sus componentes, en el interior de la caja, en el interior del equipo, ¿no? Tenemos el sistema de fluidos donde están pasando las células, donde dice cell sample, por ahí van a pasar las células para ser analizadas, van a ser interrogadas por un sistema láser, el cual va a interrogar a cada una de ellas. Y dependiendo de las propiedades de la luz o de los fotones, bueno, pues vamos a tener también un sistema electrónico donde se va a guardar cada una de estas informaciones. Necesitamos, como ya habíamos mencionado, pues un sistema de iluminación. El sistema de iluminación que más se utiliza, o el que más se utiliza en los citómetros de flujo, pues son los sistemas láser. Son los láseres. Estos podemos tenerlos de diferentes longitudes de onda, desde 350 a 363, que estamos hablando en la longitud de onda de la luz ultravioleta, pues podemos tenerlo hasta de los rojos, ¿no? Y actualmente podemos inclusive tener ya un sistema de iluminación que pueden andar en el rango de los infrarrojos, ¿no? Entonces la variedad pues es inmensa, va a depender de nuestro equipo, es decir, de la configuración con la cual nosotros tengamos en el equipo y de nuestras preguntas, es decir, de los que nosotros nos estamos planteando, ¿no? Normalmente los equipos tradicionalmente vienen con un láser, pues, o una fuente de iluminación que puede ser un láser que normalmente es de color azul, es la fuente de excitación primaria. Sin embargo, podemos utilizar nosotros actualmente de otros tipos de láser que puedan ayudarnos a evaluar cada una de las células que nosotros estamos evaluando, valga la redundancia. Ok, entonces si tenemos las células y las hacemos pasar solamente a través del sistema de flujo, cuando es interrogada por un láser, en este caso un láser de color azul que anda en 488 nanómetros en la longitud de onda, pues esta célula al atravesar el láser pues va a dispersar la luz, va a dejar pasar la luz de manera frontal, que en el argot dentro de la citometría de flujo se denomina forward scatter o dispersión frontal, y va a haber cierta luz, ¿cierto?, que va a ser dispersada a los 90 grados en relación al eje del láser. Okay, que se le va a llamar en el argot de la citometría de flujo como el side scatter o la dispersión lateral. Cada uno de estos parámetros pues nos va a servir a nosotros, pues nos va a dar cierta información. Es decir, el forward scatter o la dispersión frontal nos va a dar el tamaño de esa partícula o de esa célula. Mientras que la dispersión lateral o el side scatter nos va a dar la complejidad o la granularidad que pueda tener esa célula. Okay, y de esa manera, solamente con estos dos parámetros nosotros podemos tener una buena información. Sí, pero eso no es solamente la ventaja de la citometría de flujo. La citometría de flujo podemos, haciendo uso de sondas con anticuerpos o anticuerpos que estén acoplados a fluoróforos o cromóforos y que puedan esos anticuerpos reconocer alguna proteína o algún antígeno de nuestro interés dentro de la célula o en la membrana de la célula. Eso es lo que hace que la técnica pues, sea muy valorada en el ámbito de la investigación y también en el diagnóstico clínico. Entonces, para esto, pues nosotros tenemos que determinar cuál es el antígeno o la proteína que queremos o el organel que nosotros queremos evaluar, buscar un anticuerpo que reconozca ese antígeno y que este anticuerpo esté acoplado a un fluoróforo o a un fluorocromo. Entonces, va
este fluorocromo o este anticuerpo acoplado al fluoróforo, pues va a reconocer al antígeno, nosotros lo vamos a poner a interaccionar y después de ciertos lavados, pues bueno, ahora sí los vamos a analizar en el citómetro de flujo. Y de esta manera nosotros vamos a poder tener, mediante el uso de la fluorescencia, el fenómeno de la fluorescencia, pues vamos a poder evaluar de manera indirecta tanto la densidad antigénica, la presencia o ausencia, cuánto hay de ese antígeno, ¿okay? Mediante la fluorescencia. La fluorescencia, pues como sabemos, pues es una luz que va a estar emitida por los fluoróforos, los cuales van a ser excitados cuando el láser o la luz del láser incida sobre ese fluorocromo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el fenómeno de fluorescencia? Pues bueno, si nosotros estamos excitando a un determinado fluoróforo que tiene la capacidad o la propiedad física de excitarse, por ejemplo, en el caso que estamos viendo en la pantalla, con una fuente de luz de 488 nanómetros en longitud de onda que corresponde al color azul, bueno, cuando esta luz incide sobre ese fluoróforo, pues bueno, lo que va a hacer en ese mecanismo, pues va a captar cierta luz para posteriormente liberarla, ¿no? La va a liberar en forma de energía, que se conoce como el término de fluorescencia, va a emitir esa luz, pero va a ser de menor energía, pero de mayor longitud de onda. Entonces, es decir, la luz que va a ser excitada, en este caso va a ser el color azul, y dependiendo de la naturaleza, en el caso de la fluoresceína o del fluorocromo, que en este caso es la fluoresceína, pues va a emitir un color ya sea de menor longitud de onda. De mayor longitud de onda, pero de menor energía, ¿no? Okay. Entonces, aquí estamos viendo en un gráfico, una descripción, cómo es lo que estaría ocurriendo, ¿no? De forma inanimada o de cómo pensamos nosotros que está ocurriendo, ¿no? Tenemos en la célula, tenemos un anticuerpo que está marcado como un fluoróforo, el cual va a reconocer a un determinado antígeno. Cuando lo reconoce y cuando este antígeno o esta célula o este complejo antígeno-anticuerpo que se encuentra, lo hacemos incidir sobre un sistema de iluminación, que en este caso es un sistema láser, pues bueno, va a excitar a este fluorocromo y va a emitir cierta luz de determinada longitud de onda. Okay, entonces, esto es el fenómeno de la citometría de flujo. Ya observamos lo que es el sistema de fluidos y el sistema de iluminación. Una vez que está iluminado o que se libera cierta energía de parte del fluorocromo, pues esta energía tiene que ser, esa luz en forma de fotones tiene que ser dirigido hacia los multiplicadores. Y esto se tiene que hacer, se hace a través de filtros, tiene que pasar filtros y tiene que pasar espejos dicroicos y poder llegar a los diferentes detectores, ¿no? En estos detectores, pues va a depender la cantidad, el número de los detectores, pues va a depender del tipo de equipo que nosotros tengamos. El sistema de detección que tienen la mayoría de los citómetros son normalmente pueden ser de dos tipos. Pueden ser los tubos fotomultiplicadores o pueden ser diodos. Los fotomultiplicadores, pues como su nombre lo dicen, lo que hacen es multiplicar los fotones o multiplicar la energía, la luz, ¿no? que viene de los fluorocromos. Históricamente, los primeros instrumentos solamente tenían de 1 a 2 fotomultiplicadores. Actualmente, pues ya la gran mayoría viene de 3 a 10 fotomultiplicadores. Sin embargo, existen también instrumentos un poco más complejos, en los cuales podemos tener hasta 50 detectores o un poquito más. La nueva tendencia ahorita, pues es en lugar de tener fotomultiplicadores, de estos tubos fotomultiplicadores, ahora los citómetros vengan con diodos. Algunos de estos tipos vengan con diodos. Estos detectores de diodos normalmente estaban en el forward scatter y en el side scatter. Sin embargo, ahorita ya todos, en lugar de fotomultiplicadores, de tubos fotomultiplicadores, están teniendo diodos o pueden tener diodos. En el caso, pues aquí tenemos el caso de un equipo que es el Cytoflex, que es de una marca comercial, ¿no? Entonces, aquí podemos observar cómo está en un esquema, que es un tubo fotomultiplicador. Un tubo fotomultiplicador, pues los fotones pues llegan al tubo fotomultiplicador y nosotros, como su nombre lo dice,
este dispositivo lo que va a hacer es, pues va a multiplicar esos fotones, ¿no? Por eso se llama fotomultiplicadores. Y del otro lado, pues tenemos los diodos. Los arreglos de diodos, pues son un poquito más, son más pequeños, son más económicos, y lo hace también un equipo muy potente, o le da ciertas características a diferencia de los tubos fotomultiplicadores. Ok, bueno, entonces ya tenemos acá el panorama completo de cómo sería o cómo es un citómetro de flujo por dentro, ¿no? Tenemos un sistema de fluidos en el cual nosotros pasamos la muestra, la muestra viene suspendida, principalmente unicelular, es analizada, llega hasta un láser donde es interrogada, o una fuente de excitación, que es interrogada por el láser, donde los fluoróforos o los fluorocromos, pues al ser excitados, pues van a emitir luz. Esta luz, o está en forma de fotones, pues van a ser dirigidos a través de un sistema óptico, pues van a ser dirigidos a través de filtros y de espejos dicroicos, pues van a ser dirigidos hacia los tubos fotomultiplicadores, es decir, hacia los detectores, que pueden ser tubos fotomultiplicadores o pueden ser diodos. Entonces, después de que ya son detectados, pues esta señal pues viene en forma analógica. Entonces lo que se tiene que hacer, o lo que tiene que hacer el equipo, es convertir esa señal analógica, esos fotones o fotoelectrones, los tiene que convertir ahora en una señal digital. Bueno, para eso se hace uso de, pues, como su nombre lo dice, de convertidores análogo-digitales. Van a convertir la señal análoga a una señal digital, para que nosotros lo podamos ver, pues, en un sistema, en una computadora, básicamente. Entonces, cada uno de estas señales que llegan al detector, pues se van a convertir en algo digital, se les va a dar un valor, se les va a asignar un valor, y cada uno de ellos van a ser registrados en modo de lista. Así como lo tenemos nosotros del lado izquierdo, cada una de las células, al ser interrogadas, pues va a tener ciertas características de forward scatter, se le va a dar cierto número de side scatter, de tamaño y complejidad, y de las fluorescencias que nosotros vayamos a utilizar de cada una de las células, para poder luego el equipo en el formato digital, pues poder determinar o tener un diagrama, ¿no? En este caso se está graficando el tamaño contra la complejidad, y lo que vamos a ver, pues van a ser puntitos que nosotros vamos a poder observar en nuestra computadora, y así se van formando, pues, cada una de las poblaciones que nosotros vamos analizando en cada una de ellas. Todos estos datos, pues, se tienen que almacenar en un archivo. La computadora los tiene que almacenar en un archivo. El formato estándar que se utiliza, pues, es el .fcs, que es el Flow Cytometry estándar. Entonces existen varias versiones, el 2.0, el 3.0, el 3.1, y pues realmente este es un formato estándar de escritura, es como decir una extensión de Word, una extensión de Excel. Bueno, en citometría de flujo estamos hablando de un formato con una extensión FCS. Y aquí se van a guardar los datos provenientes, pues, del citómetro de flujo. Dentro de este archivo, pues básicamente van a tener seis puntos principalmente, ¿no? Va a tener un encabezado, va a tener un segmento donde van a estar todos los datos, el texto, va a tener donde están los datos, de manera opcional puede tener análisis y otros valores, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a poder posteriormente, en ese archivo, poder analizarlo en otras computadoras bajo otros softwares. Ok, entonces lo que nosotros podemos tener acá, ya podemos empezar entonces ahora sí a poder identificar poblaciones dentro de la citometría de flujo, dentro de lo que nos está dando, ¿no? Si nosotros graficamos, por ejemplo, el forward scatter contra side scatter, estamos hablando de un diagrama biparamétrico porque estamos graficando dos parámetros, tamaño contra complejidad, y estamos, en este caso, se trata de una muestra de sangre de leucocitos. Si nosotros podemos observar solamente con esos dos parámetros de tamaño y complejidad, podemos observar tres grandes poblaciones dentro de los leucocitos. Vamos a tener a los linfocitos, que están de color azul. De color rojo vamos a tener a los monocitos, y en color verde vamos a tener a los granulocitos.
que son los 3 grandes grupos que nosotros tenemos. Entonces tenemos, pero ¿cómo lo interpretamos, ¿no? Es decir, vamos a interpretarlo eje por eje. En el eje donde se encuentra el site scatter, en el eje de las X, vamos a tener site scatter, que es la complejidad. Si nosotros nos vamos del origen hacia la derecha, del 0 al 1023, en la parte de abajo, pues vamos a tener que entre más alejado esté del 0, pues va a ser mayor. ¿Mayor en qué? Pues mayor en el parámetro que nosotros estemos evaluando. En este caso es complejidad. Entonces podemos decir nosotros que como la población verde está más alejada del 0, podemos decir que esta tiene una mayor complejidad, esta población. ¿En comparación con qué? Bueno, en comparación a las otras 2 poblaciones, que son los linfocitos y que son los monocitos. Si analizamos ahora el eje de las Y, donde se encuentra el forward scatter, de abajo hacia arriba, del 0 a 1023, es lo mismo. Entre más alejado esté, pues vamos a decir que es mayor, ¿no? En este caso, ¿qué? Pues que tiene un mayor tamaño. Si trazamos una línea media de la población verde o de la población que son de los granulocitos, pues vamos a ver que es más grande, igual, volvemos al punto, más grande ¿con qué? Pues más grande que en este caso los linfocitos y los monocitos. Y que los rojos que representan a los monocitos, pues tienen un tamaño intermedio entre el verde y el azul, que es entre los granulocitos y los linfocitos. Y viceversa, que los linfocitos pues, son más pequeños que los monocitos, inclusive que los granulocitos. Entonces, de esta manera, nosotros podemos decir que los linfocitos pues, son más pequeños y son menos complejos en comparación a los monocitos y a los granulocitos, y así sucesivamente. Entonces, desde este parámetro, desde estos 2 parámetros, nosotros ya empezamos a tener información acerca de lo que estamos analizando. ¿Okay? Sin embargo, no solamente queremos ver las propiedades físicas que tienen las células, también nos interesa en ocasiones saber qué es lo que tiene la expresión antigénica, es decir, ciertas proteínas, ciertas citocinas, ciertos componentes intracelulares, ¿no? Para eso nos hacemos uso, pues como ya habíamos mencionado, de anticuerpos que estén acoplados a fluoróforos, ¿no? Que tengan fluorescencia. Entonces, graficamos esos valores, nosotros ponemos en un histograma, y igual, tenemos un origen, tenemos un 0, y entre más alejado esté, es decir, más a la derecha, entonces nosotros podemos decir que ese antígeno está expresado en mayor cantidad en relación a otra población, ¿no? Podemos decir en este caso que tiene una mayor intensidad de fluorescencia. Este es otro gráfico de cómo podemos nosotros analizar. Aquí tenemos 2 poblaciones dentro del mismo histograma, una población que está más a la derecha que es la población verde en relación a la población blanca, ¿no? Entonces nosotros estamos teniendo una población positiva y una población negativa de cierto antígeno que nosotros estamos evaluando. ¿Ok? Esos son los histogramas. También podemos hacer nosotros el análisis biparamétrico cuando ponemos 2 parámetros o 2 antígenos. Entonces ponemos la gráfica de dos antígenos, estamos graficando CDX contra CDY. Y cada uno de estos tiene un anticuerpo con un fluorocromo específico. Y si nosotros tenemos un sistema de cuadrantes, pues vamos a tener básicamente 4 subpoblaciones. En el eje de las X, pues vamos a tener dos grandes, vamos a tener una división, donde es nuestro punto de corte para determinar que una población pues, es positiva para el antígeno X y es negativa para el antígeno X, es decir, a la derecha y a la izquierda. Si nos situamos igual en el eje de las Y, aquí tenemos que está acoplado, un anticuerpo está acoplado a ficoritrina, o un fluorocromo, es lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos unas 2 poblaciones que son negativas para el fluorocromo o para el anticuerpo CDY y 2 poblaciones que son positivas para las CDY. Y tenemos de esta manera nuestras 4 poblaciones, ¿no? Una población que se encuentra en el inferior izquierdo, que es negativa para ambos marcadores, la que está en la parte superior izquierda, que es positiva para uno de los marcadores, en este caso para CY, pero es negativa para CDX.
En el caso del inferior derecho, la población inferior derecho, las verdes, pues va a ser positiva para CDX, pero negativa para CDY. Y vamos a tener otra población, podemos tener otra población que es la población doble positiva. Es decir, esas poblaciones están expresando tanto el marcador CDX como el marcador CY. Y de esta manera, pues nosotros podemos analizar o podemos determinar la expresión, la positividad y o negatividad de algún antígeno que a nosotros nos esté interesando. Una de las características que nos permite la citometría de flujo es hacer la separación virtual. Dentro del argot de la citometría de flujo utilizamos una palabra que se llama gating o gate, básicamente significa una separación virtual, o podemos restringir el análisis a una cierta población. No necesitamos separar, al menos hasta este momento, no necesitamos separar físicamente a las células para poder hacer una separación virtual, una evaluación por subpoblaciones. En el caso de la figura que se encuentra en el extremo superior derecho, pues vemos que hay un recuadro en el área donde se encuentran los linfocitos. Le podemos indicar al equipo que solamente queremos, aunque estén todas las de otras poblaciones, que nosotros queremos evaluar solamente a la población de los linfocitos. Podemos hacer de dos, incluir también a los monocitos o incluir a los tres, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos estar evaluando cada una de estas subpoblaciones de manera virtual. Okay. Bueno, hasta aquí ya vimos cómo está compuesto el equipo, cómo funciona, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. Ahora vamos a ver cómo se clasifican o cómo clasificamos los equipos. Los equipos los clasificamos de acuerdo a su uso, los podemos clasificar de acuerdo a su uso en clínico y en investigación. De clínico, pues nos va a apoyar o va a apoyar al diagnóstico, como su nombre lo dice, al diagnóstico clínico, y tienen la clasificación IVD o In Vitro Diagnostic. Esa clasificación está basada básicamente en la que está dada por la Food and Drug Administration, por la FDA de los Estados Unidos. Y la otra, que es la investigación, que la investigación pues pueden ser RUO, que solamente es Research Use Only, solo para investigación. Pues esto nos va a dar la certeza de que cierto equipo pues tiene un estándar o cierta calidad de estándar un poco elevado para poder ser utilizado en el apoyo al diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, esos van a tener un poquito más el estándar elevado en comparación a los de investigación. Que los de investigación, pues como su nombre lo dice, pues nos sirve para hacer la investigación. Ahora, también podemos, dependiendo del uso que le queremos dar o de las características que tenga el equipo, lo podemos nosotros clasificar solamente como analizadores o como separadores celulares o los llamados cell sorters. Como su nombre lo dice, los analizadores solamente nos van a permitir analizar y separar de manera virtual las subpoblaciones. Los que son separadores celulares o los que son cell sorters, estos sí nos permiten separar de manera física cada una de las células que nosotros estamos evaluando. Podemos separar desde una sola célula hasta el número de células que haya en nuestra muestra con ciertas características. Lo podemos separar físicamente y esto nos va a servir pues, para hacer terapias o para hacer análisis subsecuentemente. Ahorita vamos a ir viendo algunos de los ejemplos de cómo se utilizan de cada uno de estos dos usos, ¿no? Es decir, tanto los analizadores como los separadores celulares o los cell sorters. Pues hay una gran variedad actualmente de citómetros de flujo, de diferentes marcas, de diferentes capacidades. Aquí muestro algunos, están tanto los analizadores como aquellos que son separadores celulares o que se le conocen con el nombre de cell sorters. Vamos a hablar un poquito de los analizadores celulares, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Realmente muchas de las cosas que podemos hacer con los analizadores celulares. Podemos analizar ciclo celular, podemos analizar si está en la contaminación, podemos analizar tamaño, si la presencia de glucógeno, de trialosas, proteinasas, muerte celular por apoptosis, presencia de radicales libres, la actividad mitocondrial, pH intracelular, potencial de membrana, viabilidad inclusive hasta conteo celular, ¿no? Entonces, una gran variedad
de aplicaciones que tiene la citometría de flujo. Es una técnica muy versátil. Podemos determinar, como ya les había mencionado, podemos determinar el calcio intracelular. Para esto necesitamos una molécula que se una al calcio, pero que también se excite y emita luz, emita fluorescencia, ¿no? Es decir, fotones. Entonces aquí podemos observar en uno de los gráficos cómo empieza a unirse o a verse el calcio, y cuando ante cierto estímulo, pues esto se ve incrementado la liberación de calcio, ¿no? Porque el indol se está uniendo, y de esta manera nosotros podemos determinar corrientes entrantes o corrientes salientes de calcio, si estamos evaluando potencial de membrana, por ejemplo. Podemos evaluar ciclo celular. O sea, recordemos, bueno, que las células pues tienen un ciclo, por eso se le llama pues, ciclo celular. Se encuentra en ciertas etapas de su vida, pues se encuentra en un estado de quiescencia, que va a estar en una etapa G0, bajo ciertos estímulos. La célula pues va a entrar a ciclo, va a entrar a la fase G1, va a empezar a entrar luego a la fase S, la fase de síntesis, para pasar a la fase G2, luego la M, ¿no? Que es la mitosis, y pues luego la división celular como tal. Entonces, para esto nosotros necesitamos hacer uso de sondas que también se exciten con una fuente de luz y que emitan luz a otra longitud de onda. En este caso, pues esta sonda se tiene que unir, se debe de unir al material genético, principalmente al ADN de la célula que se encuentra en el núcleo, para poder determinar la cantidad de DNA que nosotros vamos a evaluar. Y al graficarlo, pues vamos a tener un gráfico de este tipo, donde vamos a tener un primer pico, que va a ser la fase G0, G1. En esta fase, pues lo que está pasando dentro de la célula, pues es que está habiendo una síntesis del RNA y la célula se está preparando para la fase S. Luego viene una fase S, donde incrementa la cantidad de ADN, como su nombre lo dice, y la fase de síntesis empieza a sintetizar más ADN, pues para poder luego posteriormente dividirse, ¿no? Llegar a entrar a la fase G2M, la fase M, donde va a tener el doble de ácidos nucleicos o de contenido de ácidos nucleicos en el interior, ¿no? Entonces, por eso va a ser la fase G2M. Y luego, pues, otra vez regresa el ciclo. Otra vez regresa el ciclo, otra vez a G0, G1, y así sucesivamente, ¿no? Y eso lo podemos nosotros observar. Para esto nos puede servir en la evaluación del ciclo celular, o nos sirve, pues, para la identificación de ciertos compuestos con actividad anticancerígena, ¿no? Es decir, si estamos buscando algún fármaco, alguna molécula, algún compuesto que tenga la capacidad de matar algunas células, pues bueno, nos puede servir así, porque muchas de estas moléculas lo que hacen es afectar al ciclo celular. También nos puede servir para ver el índice de ADN, para determinar si una muestra está en aneuploidía o está en diploidía. Esto nos puede servir también en el pronóstico, o como apoyo en el diagnóstico en la clínica, para el pronóstico de ciertos tipos de cánceres o de ciertos tipos de malignidades. Cuando hay aneuploidía, pues se considera que es un factor de alto riesgo o que no es muy favorable, ¿no?, para un tratamiento. Podemos evaluar también algunos tipos de muerte celular. Muerte celular, principalmente la apoptosis, por decir alguno de ellos, que es la muerte celular programada, ¿no? En condiciones normales, pues encontramos en una célula viva, como nos muestra en el diagrama, pues está la membrana o la bicapa lipídica, donde normalmente pues la fosfatidilcerina se encuentra en la capa interna o la membrana interna de la bicapa lipídica. Sin embargo, pues en los procesos tempranos de la apoptosis o en la apoptosis, pues hay una translocación. Esta fosfatidilcerina, a través de una enzima translocasa, lo que va a hacer, pues como su nombre lo dice, se va a translocar y va a quedar expuesta en la membrana externa de la bicapa lipídica, ¿no? Entonces, al hacer uso de anexina 5, esa anexina 5, pues lo que, acoplado a algún fluorocromo, va a reconocer a la fosfatidilcerina. Entonces, esto nos va a dar indicio de, pues, podemos determinar de esta manera las etapas tempranas de la apoptosis.
Cuando se pierde la integridad de la membrana o de la membrana de la bicapa lipídica y hay poros en la membrana celular, que es prácticamente irreversible la muerte. Entonces, permite que accedan moléculas, como en este caso, si lo acoplamos con yoduro de propidio, que el yoduro de propidio pues tiene la capacidad de intercalarse al ADN, pues, al perderse la integridad de la membrana o de la bicapa lipídica, pues va a llegar hasta el núcleo y pues se va a unir y vamos a poder nosotros determinar aquellas células que se encuentran ya en una etapa de apoptosis tardía o inclusive o necrosis como tal. Como lo veríamos nosotros ya en la realidad, en un experimento o en análisis de citometría, pues bueno, estamos graficando. En la parte de las X tenemos anexina 5, que está acoplado a un fluorocromo, que es FITC, y en el eje de las X, pues en las Y tenemos al yoduro de propidio. En el yoduro de propidio, pues como sabemos, como les había mencionado, pues solamente puede atravesar la membrana, pero de aquellas células que ya perdieron la integridad o que ya tienen poros en su membrana. Entonces llegas al núcleo y se va a intercalar al ADN. De esta manera, nosotros podemos tener 4 cuadrantes. ¿Okay? Tenemos un cuadrante donde va a ser negativo tanto para la anexina 5 como para el yoduro de propidio y vamos a determinar que esas células se encuentran vivas. Vamos a tener otro cuadrante donde solamente van a ser positivas para anexina 5, pero negativas para yoduro de propidio. Entonces, como revisamos en la parte posterior, como revisamos en la parte previa, estamos observando que solamente en las etapas tempranas de la apoptosis, vamos a observar que va a haber una translocación, ¿no? Es decir, que va a estar expuesta a la fosfatidilcerina y vamos a estar expuesta a la fosfatidilcerina y de esta manera pues nos va a dar la apoptosis temprana. En el cuadrante superior derecho, pues va a ser las doble positivas, es decir, estas pues ya no solamente está expuesta la fosfatidilcerina, sino también ya tiene daño en la membrana y por lo tanto el yoduro propidio está entrando al interior de la célula y se está intercalando con el ADN, entonces nos está dando doble positivo, es decir, esta población celular pues ya están en una etapa de apoptosis tardía o de necrosis. Okay. Podemos también evaluar nosotros proteínas intracelulares, ¿no? Queremos ver, no solamente identificar a las células, porque podemos identificar a las células que son CD8 positivas, los linfocitos CD8 positivos, y además de eso nos estamos preguntando si esa célula o un compuesto dado puede estimular a esas células a que produzcan ciertas citocinas, ciertas interleucinas. Entonces lo podemos hacer. Podemos poner en este caso, estamos viendo a un CD8 acoplado a FITC y estamos marcando también al anticuerpo que reconozca, en este caso, a la interleucina 2 que esté acoplado a ficoritrina. Cuando vemos nosotros en este caso, pues, tenemos dos poblaciones, ¿no? Una población que es tanto negativa para CD8 como para ficoritrina y aquellas que son positivas para CD8. Estamos evaluando en estado de reposo. Después de estimular a estas células, queremos estimularlas, nos estamos preguntando si estas células son capaces de liberar interleucina o de secretar interleucina 2. Pues bueno, estimulamos a las células y las evaluamos, ¿no? Las analizamos y podemos observar que tenemos aquí tenemos 4 ya poblaciones, ¿no? 2 en cada uno de los cuadrantes, aquellas que son tanto CD8 como que están produciendo interleucina 2. Y la podemos cuantificar, podemos ver el número de porcentaje de cada una de ellas. Eso es en el interior, pero ¿qué pasa si nosotros queremos saber si ciertas células están secretando interleucinas y en qué cantidad lo están haciendo? Bueno, para eso podemos hacer uso de perlas de captura. Estas perlas de captura pues van como su nombre lo dice, pues van a capturar, ponemos a nosotros a incubar con los lisados, el suero, el sobrenadante de donde están nuestras células, los ponemos a incubar con estas perlas de captura, junto con los anticuerpos específicos que van a detectarlo. Entonces,
Se captan a estos interleucinas, estas citocinas, o lo que vamos a evaluar, y pues los analizamos, ¿no? Los analizamos y podemos tener estos patrones y podemos inclusive hasta cuantificar cuántas interleucinas, qué cantidad de interleucinas hay en ese medio de cultivo o en ese sobrenadante. Otra técnica, pues si nosotros nos estamos preguntando, no solamente de proteínas, sino también queremos, o sea, saber cómo está la expresión de ciertos mensajeros, bueno, pues hay una técnica descrita para la citometría de flujo que se llama FlowFish, pues que es una combinación de un fish con la citometría de flujo, ¿no? Por eso se le llama FlowFish. Y aquí podemos detectar simultáneamente tanto proteínas, identificar a las células, identificar las proteínas, identificar cómo es la presencia y o ausencia de los RNAs mensajeros, ¿no? Aquí en este caso se está evaluando a las células que son CD56 positivas en función de la expresión del interferón gamma, ¿no? Entonces vemos cómo bajo ciertos estímulos estas células pues pueden producir o vemos la expresión del interferón gamma, ¿no? Como van estas células a producir mayor interferón gamma, al menos a nivel de RNA mensajero. Si nuestro equipo nos los permite y tenemos más detectores, pues inclusive podemos ver también la presencia del interferón gamma, ¿no? No solamente el RNA mensajero, sino también la proteína. Bueno, otras aplicaciones que podemos usar, pues esos que estamos viendo, eso es lo que pasa más que nada con células eucariontes. Podemos ver también con fitoplancton, ¿no? Pues hay ciertas personas, ciertos investigadores que se preguntan, bueno, ¿cómo están las características de ciertos, pues del mar o de ciertas lagunas, ¿no? Entonces van y toman muestras para ver cómo es la presencia del fitoplancton, ¿no? Es decir, cómo está la composición. Esto lo podemos nosotros ver solamente por tanto complejidad como tamaño. La mayoría o algunos de estos microorganismos pues tienen moléculas fluorescentes en su interior. Entonces por eso es capaz, no necesitamos ningún anticuerpo porque ellas producen sus propios fluorocromos, ¿no? Y de esta manera nosotros podemos identificar las diferentes y clasificar las diferentes cómo están estos microorganismos, ¿no? Determinadas, bajo ciertas características. ¿Okay? Bueno, esas son las aplicaciones de manera general de los separadores celulares, de los analizadores, perdón. Solamente podemos analizarlo, como su nombre lo dice. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos separar o aislar físicamente a una célula o a un grupo de células? Bueno, para eso tenemos los separadores celulares, que se le conocen como cell sorters, por su palabra en inglés. ¿Y qué es lo que hacen, no? Bueno, pues con esto podemos separar físicamente desde una sola célula hasta las células que nosotros queramos, ¿no? Si tenemos una mezcla de células, la marcamos a las células de nuestro interés, estas van a ser pasadas a través del flujo, se les va a poner cierta carga eléctrica para poder separar a cada una de las células y mandarlas a los tubos a los tubos colectores que a nosotros nos interesa. Pues, ¿con qué propósito? Pues, bueno, muchos pueden ser de terapia o puede ser solamente con fines de investigación. Podemos ver, como ya habíamos visto, podemos ver la identificación, teñir con ciertos fluorocromos o con ciertas ondas, podemos determinar los diferentes tipos de cromosomas, ¿no? En este caso, estamos viendo los cromosomas de hámster. Eso lo podemos ver por citometría de flujo y lo podemos separar. Cada uno de ellos le podemos decir al equipo pues, que queremos separar determinado cromosoma. Esto se hizo aquí en este ejemplo. Estamos viendo la identificación de cromosomas en el humano. En el anterior fue en un hámster, aquí fue en el humano. Esto fue de mucha utilidad cuando empezó la etapa de la secuenciación, la parte de la secuenciación del genoma humano, ahí por finales a finales de los 1990, por esa fecha, fue de muy utilidad porque se empezaron a separar mediante citometría cell sorter o citometría de flujo con capacidad de separar cada una de estos cromosomas. Posteriormente, pues lo que se hacía era, con enzimas de restricción,
se iban cortando en pedazos los cromosomas y pues se clonaban para posteriormente secuenciarlo, ¿no? Esto ayudó mucho para este tipo de estrategias. Una también de las técnicas o de las aplicaciones que más llama la atención en el caso del cell sorter, pues es el sexado, que en inglés pues es el sex spare, que lo que hacen pues es un método basado en la tinción del ADN de los espermatozoides. Lo que se utiliza pues es un colorante, una sonda que es el Hedge 33342. Este colorante o ese marcador tiene una característica muy importante que no lo tiene el yoduro de propidio. El yoduro de propidio no puede atravesar la membrana de las células intactas, es decir, las membranas intactas, el yoduro de propidio no tiene esa capacidad de poder atravesarla. El Hedge sí lo tiene, el Hedge 33.000, particularmente el 33.342 tiene esta capacidad de poder atravesar la membrana de las células vivas y llegar hasta el núcleo y poder intercalarse. Con esto podemos tener nosotros una pureza del 90% con esta técnica de separación de los espermatozoides. ¿Dónde se ha hecho? Bueno, donde se ha estudiado, en gatos, en cerdos, en espermatozoides de ganado vacuno, en espermatozoides de caballos, perros, delfines, etcétera. Donde tiene una mayor importancia, sobre todo desde el punto de vista económico, pues es en el ganado vacuno. Pues ya sabrán ustedes por qué será, ¿no? Ahí pues se prefiere pues para tener el ganado pues cierto tipo, ¿no? Ya sea un toro o sea una vaca. El equipo que se utiliza para eso pues es el Moflu SXXDP, que es una versión del Moflu que es comercial, ¿no? Y hay otros equipos, pero este equipo está modificado y principalmente en la boquilla. La boquilla es la parte, me refiero a la boquilla, a esta parte donde está saliendo o donde está pasando la célula, para poder ser llevado a cada uno de los tubos. Tiene una boquilla modificada, pues para proteger principalmente a la cola del espermatozoide. Porque si se usa en equipo una boquilla por donde va a pasar el espermatozoide, pues probablemente pierda la cola el espermatozoide, por lo tanto va a perder su capacidad, puede perder su capacidad de fecundar, ¿no? A un óvulo. Okay. Entonces, el ejemplo de los sexados, pues aquí podemos ver los diferentes tipos dependiendo del contenido relativo del ADN. Recordemos que, bueno, que tenemos dos cromosomas sexuales, que pueden ser el X y que puede ser el Y. Hay una diferencia en la cantidad de ADN en cada uno de ellos que puede ser fácilmente visible en el citómetro de flujo, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, la diferencia entre el espermatozoide X y el espermatozoide Y en las diferentes especies, pues varía. En el gato, pues de 3.8, en el caballo de 4.1, en las ovejas, en los gatos de 3.6 y así sucesivamente en cada uno de los diferentes tipos de animales que se están evaluando. Okay. Entonces, en este gráfico, pues observamos en la parte de arriba cómo se encuentran en el caso de un espermatozoides intactos que no han sido separados. Tenemos las dos poblaciones que las pueden comprender, que pueden ser espermatozoides Y, que van a tener menos contenido de ADN, que los espermatozoides X, que tienen mayor contenido de ADN. Si separamos cada uno, pues podemos alcanzar purezas de más arriba del 90%, es decir, podemos tener poblaciones donde los espermatozoides, el 90% de los espermatozoides, pues sean Y o, en el otro caso, que sean espermatozoides con carga genética X, ¿no? Y bueno, eso pues nos sirve pues o le sirve a la gente pues para poder determinar pues el sexo, ¿no? Es decir, si quieren solamente toros o si quieren solamente vacas, pues van a fecundar a los óvulos con cada uno de ellos. En el humano, ¿qué pasa con el humano? Pues también hay aplicaciones. El cromosoma, en el caso del humano, el cromosoma X pues contiene más contenido de ADN que el cromosoma Y, aproximadamente 2.8%.
Hay una empresa, que es una marca registrada, que es Microsoft, que existe al menos en el país México, hablando particularmente en 2 estados, en el estado de Jalisco y en la Ciudad de México, donde utilizan esta tecnología o tienen la licencia para esta tecnología. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer esto? Bueno, hay ciertos países donde solamente está permitido que una pareja pueda determinar el sexo de su hijo, su hijo o hija, solamente cuando tenga algún trastorno genético hereditario, ¿no?, que esté ligado al sexo. Solamente bajo esas condiciones está permitido su regulación les permite poder hacer uso de la tecnología. Hay otros países, además de esos, donde lo que buscan pues es balancear la distribución, ¿no? Familias grandes o familias que ya tienen 2 hijos y que quieren una hija, pues bueno, se les permite hacer ese tipo de esa tecnología. Y es la misma situación, se utiliza que la descrita hace un momento para otros tipos de mamíferos, donde utilizamos un cytometal sorter para poder separar a cada uno de ellos. Actualmente pues se está empleando también en la parte de la terapia celular para el tratamiento de las TCARs. Esta tecnología pues es una modificación de las células T de un paciente en un laboratorio. Se hacen unas modificaciones, se separan a estos linfocitos T o a células T, se les hacen modificaciones por ingeniería genética en el laboratorio para pues, que tengan ciertas características o para que ataquen a las células neoplásicas y luego posteriormente se vuelven a introducir a la persona, ¿no? La terapia personalizada. Tenemos aquí en el esquema cómo se extrae la sangre del paciente para obtener las células T. Estas, se extraen células en general, la sangre, y después de la sangre pues tenemos que clasificar o identificar a las células T por citometría de flujo a través del sorting, y se separan, identifican a las células T, se modifican de manera genética a estas células. Una vez que ya están modificadas, pues lo que se hace es pues propagarla, ¿no? Producir más, y una vez que ya se produjo más de estas células o de estas clonas, bueno, se vuelven otra vez a infundir al paciente. Estos son, pues, es la terapia celular. Y así hay otras técnicas como las células troncales, que se espera en corto plazo que también pueda ser útil para eso. Vamos a ver un poquito más de las aplicaciones clínicas un poco más comunes, ¿no? Es decir, las aplicaciones clínicas más comunes que se pueden utilizar, pues es la inmunotipificación, es la que más se emplea, la inmunotipificación por VIH. Nos puede ayudar en el diagnóstico de leucemias, diagnóstico y pronóstico de leucemias y linfomas, pronóstico en el seguimiento de enfermedad mínima residual. Podemos ver ploidías, cantidad de ADN, conteo de células troncales, CD34 positivas, para transfundir a pacientes, ¿no?, de médula ósea, tipificación de HLA-B27, leucocitos residuales en banco de sangre para determinar que la sangre que estamos utilizando no tenga leucocitos o tenga la menor cantidad de leucocitos. Conteo de reticulocitos nos puede servir también para pruebas cruzadas, pues para hacer trasplante, y muchas técnicas. Muchas enfermedades hemato-oncológicas, ¿no?, como también la hemoglobinuria paroxística nocturna y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo de cómo ya ha aplicado esto en la parte del conteo de subpoblaciones de linfocitos. Si nosotros extraemos principalmente este tipo de estrategia, pues se sigue para los pacientes que están inmunocomprometidos, ya sea de manera adquirida o ya sea de manera congénita, ¿no? Entonces, si nosotros obtenemos la sangre, extraemos la sangre de cierta persona y nos quedamos solamente con los leucocitos o las células blancas, pues vamos a tener básicamente 2 grandes grupos, ¿no? Los grupos de los granulocitos y el grupo de los mononucleares. Como su nombre lo dice, los mononucleares pues nada más tienen un solo núcleo y son los linfocitos y son los monocitos. Mientras que los granulocitos, como su nombre lo dice, lo indica, pues tienen muchos gránulos en su interior, ¿no? Por eso se le llaman granulocitos. Y dentro de este subgrupo, pues vamos a tener a los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos.
Ya vimos este gráfico, nosotros podemos ver el tamaño, graficar el tamaño en función, o la granularidad en función del tamaño, y vamos a poder identificar a las tres poblaciones, a los linfocitos, a los monocitos y a los granulocitos. En el caso particular de las inmunodeficiencias, pues nos interesa las subpoblaciones de los linfocitos, ¿no? Entonces seleccionamos a esta región, como ya como habíamos visto, bueno, le llamamos gating. Seleccionamos solamente esta población para poder evaluar exclusivamente a esta población. Sabemos nosotros cómo podemos identificar a esta subpoblación a través de un marcador, CD45. CD45 es un antígeno panleucocitario, es decir, se expresa en todos los leucocitos, pero de manera diferencial. Es decir, los granulocitos pues, van a tener poca expresión de CD45, por lo tanto van a ser poco brillantes. Los monocitos van a tener una expresión antigénica de CD45 moderada, por lo cual van a ser moderadamente brillantes, mientras que los linfocitos, la expresión o la densidad antigénica es mayor, por lo tanto van a ser más brillantes. Entonces, basado solamente en CD45, pues también podemos identificar a estas tres subpoblaciones. Pero lo que no podemos hacer es identificar a las subpoblaciones dentro de los linfocitos. Dentro de los linfocitos tenemos a los linfocitos B, a los linfocitos T y a las NK o las natural killers. Los linfocitos B pues son productores de anticuerpos, respuesta inmunhumoral. Podemos identificarlos a través de dos marcadores, que es el marcador CD19 y CD20. Y a los linfocitos T, que son encargados de la respuesta celular, lo podemos identificar a través del marcador CD3. Y las NKs, porque son las células efectoras de la respuesta inmune innata, pues las podemos identificar a través de CD16 y CD56. ¿Okay? Entonces, como lo vemos ya en la realidad, pues en la realidad podemos nosotros graficar la expresión de CD45 en función de la granularidad. Y vamos a tener las poblaciones, ¿no? Es decir, vamos a tener tres grandes poblaciones que van a ser los linfocitos, los monocitos y los granulocitos. Como lo vemos en el eje de las X, pues los linfocitos van a ser más brillantes que los monocitos y que inclusive los granulocitos. Y entonces hacemos un gate o una separación virtual de la región donde se encuentran los linfocitos. Hacemos otro gráfico. En este otro gráfico nosotros vamos a hacer un histograma en el cual vamos a ver la expresión de CD3. CD3, ¿qué nos dice? Bueno, CD3 es un marcador, como lo habíamos visto en la lámina anterior, pues es de los linfocitos T, ¿no? Es decir, son CD3 positivas. Entonces, podemos nosotros decir que esta población que está más a la derecha van a ser nuestros linfocitos T. Y esta población que no está expresando a CD3, pues nos quedan las otras dos subpoblaciones, ¿no? Es decir, nos quedan tanto los linfocitos B como las NK. Entonces, nosotros podemos decir que aquí en esta población pues van a estar nuestras células B y nuestras células NK. Si nosotros quisiéramos identificar a esta dentro de esas dos subpoblaciones, en esta subpoblación, pues tendríamos que teñir a las células con esos marcadores, con CD19 y con CD56 para poder identificar a las células B y a las células NK. En el caso de los linfocitos T, tenemos dos subpoblaciones, que son las subpoblaciones de CD8 y CD4 positivas. Entonces, vamos a marcar ahora con CD8 y con CD4 para poder determinar el porcentaje de cada una de ellas, ¿no? Entonces, ya en la realidad, esto es lo que tenemos. Partimos de los linfocitos, separamos a los linfocitos, tenemos a con CD4, queremos ver la CD4 y CD8. Y entonces vemos aquí las doble positivas, estos son los linfocitos T y estos son los linfocitos TCD4. Si nosotros queremos ver ahora, pues tenemos aquí a los linfocitos CD8, ¿no? Entonces, el porcentaje de linfocitos TCD4 pues es de 42.6%. Y el porcentaje de los linfocitos CD8 pues es de 35.6%.
Si nosotros queremos cuantificar exactamente cuántos linfocitos T tenemos, bueno, pues para eso podemos hacer pues con una fórmula, CD4-CD8, donde vamos a dividir el número de células CD4 entre el número de células CD8. Podemos hacer mediante el uso de una plataforma doble, es decir, en otro equipo contamos los leucocitos, o lo podemos hacer también de la misma plataforma, es decir, que el citómetro nos diga cuántos linfocitos puede haber. Para eso tenemos que hacer uso de perlas, tenemos que poner perlas cuya concentración nosotros sabemos para que el equipo nos pueda calcular exactamente cuántas células, linfocitos o leucocitos tenemos por mililitro. Okay, entonces, si usamos una plataforma doble, es decir, de un analizador hematológico, obtenemos el número de células blancas que nos dice de esa muestra, pues que al menos en este caso que estamos viendo, pues tiene 6.100 y que el 31% son linfocitos. Entonces, mediante una simple regla de 3, pues podemos nosotros saber cuántos son los linfocitos absolutos, que son 1.891 linfocitos por milímetro cúbico. Del porcentaje que tenemos del resultado previo, tenemos que CD4 son 42.6 y CD8 son 36.5, entonces multiplicamos y hacemos la división, ¿no? Es decir, 806 entre 673. Entonces, de esta manera, nosotros podemos tener la proporción o la razón de CD4-CD8. Entonces, en pacientes inmunocomprometidos, pues estas cantidades o estas relaciones se van a ver afectadas. Okay. Y de esta manera, pues bueno, vemos cómo la citometría de flujo pues, nos puede ayudar pues, en muchas áreas. Es muy versátil, va a depender básicamente pues, de nuestra inventiva o de nuestra creatividad para poder determinar lo que nosotros estemos tratando de investigar o de indagar. También nos puede servir en la parte de las leucemias. Nos puede servir en las leucemias. Aquí estamos solamente viendo dispersión, aunque esto debe de ir acompañado de otros marcadores. Aquí nada más les estoy ejemplificando en el caso de una leucemia, ¿no? De tipo de células B, donde se ven muy comprometidas. Tenemos aquí en las normales las poblaciones, los de los linfos, los monocitos, las granulocitos. Como en el gráfico de abajo, un paciente con una leucemia, cómo desaparecen o cómo se ven disminuidas las poblaciones tanto de monocitos como de granulocitos, ¿no? Entonces, hay un incremento en la célula de los linfocitos. Como después de una quimioterapia, un tratamiento quimioterapéutico, se hace un análisis y se ve que ya la población va recuperando o va recobrando su morfología normal o su composición normal, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues la citometría no solamente nos sirve para la parte de investigación, que nos ayuda mucho a resolvernos muchas preguntas, sino también nos puede servir o nos sirve para el diagnóstico clínico. Pues bueno, I am ready for the flow cytometry. Esa es solamente una caricatura. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Y tenemos dos preguntitas por acá. Andrea Torres pregunta, ¿cuál es el límite de resolución o detección de una partícula marcada a través del citómetro? Ok, los citómetros convencionales, la resolución estaba dada por las compañías fabricantes de 0.5 nanómetros, 500 micras para arriba. Sin embargo, recientemente, bueno, de unos años para la fecha, se han hecho modificaciones a algunos citómetros. Y lo que más han bajado por la fábrica, es decir, la fábrica ha bajado a 0.3, a 300 nanómetros, de 300 nanómetros para arriba, haciendo modificaciones. Como les había yo comentado, normalmente se utiliza el láser azul. En estos equipos lo que se cambia como fuente de excitación primaria, en estos equipos se tiene que hacer un cambio y hacer una modificación para que puedas utilizar otro láser, como por ejemplo el violeta, y bajar la resolución a 300 nanómetros. Y puedas tú ver. Sin embargo, en la práctica, en el equipo en el que
he podido detectar partículas hasta de 100 nanómetros, de 100 nanómetros para arriba. Pero por especificación de fábrica, del fabricante, es de 300 nanómetros, pero en la realidad puedes de 100. En estos equipos que están de las más recientes, de las generaciones más recientes. Si no tienes uno de esos equipos, la resolución es más o menos de 500 nanómetros. Ok, gracias. La siguiente pregunta la hace Mercedes Herrera y es, ¿se podría cuantificar el número de copias de algún plásmido sintético con una sonda tipo TACMAN, que sería el fluoróforo? Se pudiera hacer, se pudiera cuantificar como a través de la técnica de Flowfish, nada más que no estoy seguro que se pueda utilizar la sonda TACMAN, porque al menos no he visto yo artículos que utilicen las sondas TACMAN, pero sí a otros tipos de fluorocromos, otro tipo de fluoróforos. Habría que validarla, ¿no? La técnica, pero si el punto es ver simultáneamente la cantidad o la expresión de los RNA mensajeros dentro de la célula, sí se puede hacer. Ahora, con las ondas TACMA en particular, no tengo una respuesta. Ok, pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron de principio a fin en este webinar. Y también aprovecho para recordarles el curso en línea de diagnóstico molecular por Ciencia Bio, donde se aprenderá acerca de la aplicación de las herramientas de biología molecular para el diagnóstico de enfermedades causadas por microorganismos patógenas, como bacterias, virus y hongos, y de origen genético. Se revisarán métodos de extracción de ácidos nucleicos, protocolos de PCR, qPCR, LAMP, FISH, microarreglos, métodos de secuenciación, CRISPR y más. Y pues para más detalles pueden visitar la página de Ciencia Bio. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctor Jairo, por acompañarnos. Y que tengan bonita noche. Gracias.